nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Bien, llegamos al capítulo 16 de la primera carta a los Corintios. Nos propusimos predicar toda la carta y hoy estamos concluyendo la primera carta a los Corintios. Son 16 capítulos, así que hemos dedicado alrededor de 20 mensajes o más. Durante varios meses hemos estado haciendo un recorrido por esta primera epístola a los Corintios y hoy cerramos con el capítulo número 16. Sé que no todos han podido estar en todos los mensajes, pero seguramente en una gran parte de ellos. Por favor, tenga sus Biblias ahí abiertas en el último capítulo 16 de Primera a los Corintios, y voy a leer gran parte de ese capítulo. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, está firme en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Hasta ahí dejamos. Casi que leímos todo el capítulo. Bien, estamos en la parte final de la carta. Toda carta tiene una salutación, una presentación o una introducción, un desarrollo, que es el cuerpo de la carta, y una conclusión. Y ahora estamos en la conclusión de la carta. Las conclusiones de las cartas, muchas veces, si somos sinceros, las cartas de la Biblia, muchas veces las pasamos por alto. Pero las conclusiones de la carta también forman parte de esa epístola inspirada y tienen algo para enseñarnos a nosotros. Por eso nosotros podíamos haber llegado hasta el capítulo 15, donde tocamos, creo que en 3 mensajes, el gran tema de la resurrección. Pero vamos a dedicar al menos un poco de tiempo para reflexionar en algunas lecciones importantes, algunos principios, algunas enseñanzas también aplicables a nuestra vida, al aquí y el ahora, y sobre este capítulo 16, que es ya la despedida de Pablo de los Corintios en su primera epístola. Pablo cierra su carta con instrucciones prácticas sobre ofrendas.
Él habla de ofrendas. Habla también de planes ministeriales. Hace alusión a algunos planes ministeriales que él tenía. Y también habla de relaciones con colaboradores, con siervos, con personas que le habían estado acompañando en el ministerio. Y aunque estas palabras finales pueden parecer un tanto logísticas, ¿no? En realidad revelan principios profundos de madurez cristiana, y eso es lo que nosotros queremos enfatizar en esta mañana. En sus últimas líneas, Pablo no está simplemente despidiéndose, sino que está modelando cómo un cristiano debe vivir con intención, con fe y también relacionado a la comunión cristiana. Así que he titulado este mensaje Posesiones, planes y personas, porque las posesiones son importantes y sobre todo cómo nos relacionamos con ellas, también cómo planificamos y cómo nos relacionamos con los demás, sobre todo con aquellos que sirven junto a nosotros en la obra del Señor. Un creyente maduro honra al Señor administrando con fidelidad sus recursos, planificando con dependencia de Dios y valorando a quienes sirven en la obra. Voy a repetir otra vez esta idea porque esto es básicamente un resumen de lo que vamos a reflexionar ahora mismo. Un creyente maduro honra al Señor administrando con fidelidad sus recursos, planificando con dependencia de Dios. Hemos visto algo de eso hoy en la clase incluso. Y valorando a quienes sirven en la obra. Entonces vamos a ver cómo se manifiesta esa madurez cristiana en estos tres aspectos. Versículos 1 al 4, Pablo hace referencia a la ofrenda. A lo largo de la carta, ya lo vimos con anterioridad, tal vez algunos recuerden, cómo Pablo estaba exhortando, motivando a esta iglesia, que era una iglesia pudiente en comparación con otras iglesias desde el punto de vista de los recursos de los hermanos, por la posición en que se encontraba geográficamente y también las condiciones sociales, económicas que les rodeaban. Y cómo Pablo les exhortaba para que ellos no fueran morosos en un compromiso que habían hecho anteriormente, pero que de alguna manera habían descuidado. Y habían hermanos pasando gran necesidad en Jerusalén. Y varias iglesias estaban recolectando ofrendas. Los corintios eran los primeros que se habían de alguna manera apuntado, pero luego es como que lo habían dejado de lado y Pablo anteriormente les exhorta para que ellos asumieran aquella responsabilidad, pero sobre todo que lo vieran como el gran privilegio que era poder ofrendar y poder apoyar a aquellos hermanos más necesitados. Y aquí en las conclusiones Pablo otra vez como que trata de amarrar aquel punto tan importante y le da algunas exhortaciones finales. Ustedes los pueden ver ahí, versículos 1 al 4, da algunas instrucciones y nosotros vamos a sacar algunos principios sobre esas instrucciones. Primero, dar es un acto de adoración, eso lo sabemos. Quiero decir algo, hermanos, los que están acá. Sé que el dar, y más en tiempos donde se está atacando tanto el tema del ofrendar, el tema del diezmar, lo veo en las redes sociales, incluso algunos grupos de cristianos están atentando contra la ofrenda sistemática de la iglesia. Y ahí abogan muchísimas cosas, desde cuestiones teológicas, desde cuestiones prácticas, de que no es necesario, de que quedó en el pasado, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y una serie de cuestiones, olvidando que más allá de que sí, es cierto que la iglesia, por ejemplo, ¿cómo la iglesia va a poder pagar los servicios? ¿Cómo usted va a poder tener una silla confortante donde sentarse? ¿Cómo va a poder tener un abanico que le refresca? ¿Cómo va a poder tener instrumentos musicales y tantas otras cosas logísticamente hablando este edificio si nosotros no aportamos económicamente? Pero más allá de eso, si nosotros no entendemos que el ofrendar, el diezmar es un acto de adoración, mejor, hermano, no lo haga. Hasta que usted no entienda que es un acto de adoración, mientras usted lo esté haciendo para quedar bien con los demás como una obligación, mejor no lo haga porque no va a agradar al Señor. Pero cuando usted entienda que todo lo que usted tiene, incluyendo los recursos, incluyendo el trabajo, incluyendo las capacidades que le dio para estudiar, para trabajar, provienen de Dios, cuando usted entienda eso, usted va a entender
que el ofrendar es un acto de adoración que se hace con gratitud. Y no le va a doler, sino que lo va a hacer con gozo. Y Pablo hace mucho énfasis en eso en la carta y cierra también, porque él quería, y de hecho él había hablado de eso, él quería que los corintios participaran de esa bendición, que no se perdieran la bendición de dar. No es que él quería poner una carga sobre ellos, sino que él estaba preocupado de que ellos se perdieran la bendición de ser parte de poder colaborar con otros hermanos que estaban más necesitados. Entonces, dar es un acto de adoración. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos, lo comprendamos. El dar debe ser sistemático, porque aquí está la otra cuestión. A veces entendemos, sí, es un acto de adoración, pero yo ofrendo cuando me acuerdo, sin responsabilidad. Pero, hermanos, si no somos sistemáticos en lo que hacemos, no somos serios en lo que hacemos. Imagínese ahora que a usted llegue el lunes a su centro de trabajo y su jefe le diga, a partir de ahora tenemos una nueva reglamentación. Puedes venir a trabajar cuando quieras. ¿Usted se imagina eso? O que a usted diga ahora, bueno, digamos, hermano, ya no hay horarios para los cultos. Nos vamos a reunir espontáneamente cuando nos dé el deseo. Usted se imagina eso, ¿verdad? Entonces, estamos en una cultura que es anárquica. Es como que quiere destruir todo lo que es orden. Porque a veces el orden es verdad, a veces nos abruma, a veces estamos cansados, es natural, es de humano. Es decir, todos los lunes para el trabajo, la misma rutina en casa. Y a veces queremos escapar de esa rutina, pero es que la rutina es necesaria. Porque si no tenemos una rutina que nos haga ser sistemático en lo que hacemos, todo se va a pique. El desorden es total. Entonces, imagínense, ya hablamos desde el punto de vista logístico. Y ya hablamos y también tenemos que pensar en cuántos recursos se necesita para hacer la obra del Señor, como quiera que usted lo mire. Si usted no se compromete a ofrendar sistemáticamente, ¿cómo podemos tener un presupuesto? ¿Cómo podemos entonces nosotros trabajar, servir al Señor con constancia? Se imagina eso, ¿verdad? Aquí están sentados los hermanos de finanzas, que son los que administran las finanzas, los que presupuestan. Imagínense que este mes usted tiene un presupuesto y mañana tiene que cambiar el presupuesto porque las entradas lo mismo suben que bajan. Por supuesto, las entradas fluctúan, pero necesitamos entender que si no somos consistentes, primero no estamos siendo consistentes en adorar al Señor. Y segundo, no estamos siendo consistentes a la hora de tener en cuenta que la iglesia necesita una estabilidad para hacer todo lo que hace, porque se necesitan recursos económicos. Y Pablo les habla a ellos de que cada primer día de la semana tenían que ser consistentes, tenían que ponerse una meta, un propósito específico, saber cómo lo iban a hacer, cuándo lo iban a hacer, porque de lo contrario no se hace. Usted sabe eso, ¿verdad? Si usted no sabe, usted sabe que quiere hacer una cosa, ahí Manuel decía de reproducir unos cactus, ¿no, Manuel? Después me enseña los cactus, eso nunca me lo he enseñado. No me gustan mucho las demás plantas, pero los cactus sí me gustan mucho. Tuve una vez hasta una colección de ellos, hace unos años atrás. Entonces, Manuel, aquí está el consejo. Hasta que usted no diga cuándo lo va a hacer y se ponga la meta, no lo va a hacer. Porque ahí va a quedar el deseo. Y usted puede tener muchas metas en su vida, muchos objetivos, pero si usted no dice, esto es lo que voy a hacer, si usted quiere ofrendar al Señor, así lo entiendo, yo quiero ofrendar al Señor, reconozco que todo viene de Él, pero usted no dice cuando cobro, aparto mi ofrenda, posiblemente se quede ahí en el olvido, ¿verdad? Y así pasa con todas las cosas, el sistemático.
Hay una pregunta con relación a los diezmos, a las ofrendas, que muchas veces los hermanos hacen. ¿Puedo usar mi diezmo o mi ofrenda, eso que yo aparto sistemáticamente, semanalmente, quincenalmente, mensualmente, como usted lo tenga determinado? ¿Lo puedo usar yo particularmente para ayudar a una persona necesitada? ¿Me explico? ¿Saben a lo que me refiero? Si usted dice, bueno, yo voy a apartar, no sé, 10,000 colones todos los meses según mis ingresos para ofrendar al Señor, pero usted ve que hay una persona necesitada y dice, bueno, yo voy a tomar mi diezmo o mi ofrenda para ayudar directamente a esa persona. ¿Puedo hacer eso? Puedes hacerlo, pero no debes hacerlo. Puedes, pero no debes hacerlo. No es un pecado que lo hagas, pero ¿por qué no debes? Porque otra vez, la iglesia cuenta con esos recursos. Y hay personas destinadas para administrar esos recursos, que se equivocan a veces, sí se equivocan, pero son personas que no se pusieron ahí solos, la iglesia los eligió, y ustedes los elegimos todos, y ellos son los encargados de recolectar las ofrendas, de administrar las ofrendas, ellos son los encargados de velar porque se cumplan con las necesidades, se cubran las necesidades en lo que podamos de la iglesia, ayuda al necesitado, los ministerios, si hay obra misionera, logística, todo lo que involucra. Entonces, si usted se toma la atribución de tomar esa ofrenda y particularmente usted dar la ofrenda, pues entonces ya usted está interponiéndose en ese orden establecido. Y la iglesia entonces no va a poder proceder con esa estabilidad que se te requiere. No es lo mismo que usted diga, yo voy a apartar todos los meses o todas las semanas esto y voy a dar un remanente extra porque yo quiero tener el gozo y el privilegio de ayudar a un necesitado en la calle, apoyar a un vecino de la comunidad, pero no quitándole ese compromiso que de alguna manera usted ha hecho con la iglesia local. Porque tiene que ver con las cuestiones administrativas de la iglesia. El dar, y esto es otro principio acá, el dar es individual, es personal, debe verse como lo que es, como una oportunidad, como un privilegio del cual nosotros debiéramos desear, ya lo hemos visto, pero también el dar tiene que ser proporcional. Las estadísticas, algunos estudios dicen algo interesante y algo triste. A veces las personas, entre más ganan, en proporción, menos ofrendan. ¿Saben ustedes que las misiones se sostienen más del bolsillo de los pobres que de los ricos? Y estamos hablando de los creyentes. Porque comienza a ocurrir un fenómeno de que la persona, entre más gana, menos ofrenda, menos diezma. Sin embargo, lo que la Biblia nos enseña es otra cosa. Debe ser proporcional. Si su salario son 300,000 colones, usted va a ofrendar en proporción a esos 300,000 colones. Pero si usted gana 2 millones, ¿dónde está el club de los 2 millones aquí? Si usted gana 2 millones, su ofrenda debiera ser en proporción con los 2 millones. Y usted no se va a sentir superior al hermano que ofrenda menos. Usted tal vez, en el mejor de los casos, debiera sentirse más agradecido porque usted percibe más. Y usted tiene el privilegio de ofrendar más. Y aquí viene el equilibrio, ¿verdad? Y esto nos pasa en la vida en la medida en que fluctuamos también. Porque les digo algo, hermano, no es sabio que usted diga, yo quiero ofrendar al Señor todos los meses 50,000 colones, sea que yo ingrese 500,000 o sea que yo ingrese 200,000. No haga eso, porque es proporcional. Y si esa proporción usted la quiere hacer en base al diezmo, hágalo. No voy a discutir aquí que si el diezmo, que si la ofrenda, porque es otra discusión teológica que veo que está de moda hoy. Que si el diezmo ya no. Y mi pregunta es, muy bien, si tú crees que el diezmo no es del Nuevo Testamento, te lo respeto. Pero si es
para ser mezquino para con el Señor, entonces sí me preocupa. Si tú quieres abolir el diezmo, pero te vas a quedar con el principio de dar generosamente y tú vas a ofrendar más allá del diezmo, perfecto, estás captando el espíritu del Nuevo Testamento. Pero si estás aboliendo el diezmo para dar migajas y no comprometerte con ofrendar sistemáticamente, no solamente tienes un problema teológico, sino que tienes un problema de praxis. No has entendido del todo de qué se trata el ofrendar como un acto de adoración y un gran privilegio que tenemos para con Dios. El versículo 2, quiero que lo lean ahí, dice: cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. Fíjense cómo está el principio de la proporción, de la sistematicidad ahí, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahí Pablo está enseñando muchas cosas. Creo que el hermano Gilbert, que es bastante conocedor de este tema, él está preparando uno, de hecho él da sus cursos, ¿no? De mayordomía, de administración de finanzas y demás. Y tenemos planes que en su momento también él los traiga a la iglesia en algunos espacios. Es fundamental. Hoy en día se habla mucho de este tema. Muchos gobiernos se están interesando mucho por dar una cultura financiera a las personas. Porque muchas veces no se trata de cuánto usted gana o si gana más o gana menos, sino cuán sabio es en usted administrar los recursos que tiene en la mano. Y si alguien debiera ser cuidadoso en aprender a administrar los recursos económicos, debería ser el creyente. Usted sabe que la Biblia es un libro donde habla mucho de finanzas, muchísimo. No solamente el libro de Proverbios, está lleno de principios excepcionales que muchas personas, incluso que no son creyentes, los tienen en cuenta. Y a veces nosotros los creyentes pues pasamos por alto eso y tenemos un desorden tremendo con nuestras finanzas. Hay un antiguo adagio que dice así: cuando tus salidas exceden tus entradas, tu subida es tu caída. Por eso otra vez le enfatizo, no haga esos compromisos a ciegas que parecen muy espirituales. Señor, yo te voy a ofrendar tanto, sí, pero no ofrende de lo que después usted no va a tener comida para sustentarse, va a estar quitándole a sus hijos, va a traerle problemas financieros serios. El Señor no quiere ese tipo de sacrificio. ¿Se da cuenta? No tome el ejemplo de la viuda pobre, capte el principio, pero no trate de tomarlo literal para usted decir yo voy a darlo todo porque yo soy el más espiritual, y después usted anda por ahí pidiendo y sus zapatos están rotos y usted no tiene comida para comer, necesita entonces que otros le ayuden porque usted no está siendo cuidadoso. Entonces, no, ofrende al Señor, hágalo con gozo, pero de una manera proporcional y sabia, que es a lo que el Señor también nos está llamando. Y hay otro principio, y este es el último acá en este punto, ahí importante, y es que el dinero tiene que ser manejado honradamente y con alta responsabilidad. Es muy importante, creo que en estos tiempos más que nunca, que las iglesias cristianas se tomen todo el trabajo por demostrar, por enseñar que están administrando las finanzas con responsabilidad. ¿Saben por qué? Porque hay muchas calumnias alrededor de la iglesia cristiana hoy en día, como que todos los pastores somos unos ladrones, como que los tesoreros lo que hacen es robarse el dinero de la iglesia, y todas estas cosas que tristemente están respaldadas por escenas que son reales, por hechos que son reales, pero no es así de que todos, no es así tampoco de que la mayoría, y nosotros lo sabemos. Pero ¿por qué digo que tenemos que ser muy cuidadosos en ser transparentes, en que la iglesia y todos los que llegan vean que tienen acceso a esa información, que hay transparencia, que hay responsabilidad, que los hermanos que están allí no solamente es que entienden de finanzas, sino que son hermanos confiables, que temen a Dios, que aman al Señor? ¿Por qué? Porque se está convirtiendo en un gran obstáculo para la gente, porque la gente tiene eso metido en la cabeza, de que llegan y todo va bien hasta que dicen vamos a recoger las ofrendas. Como la persona viene con esa indisposición, dice allá van a quitarme el poco dinero que tengo para enriquecerse ellos, cuando no es el propósito de las ofrendas y del diezmo. Por eso entre más claridad haya, y creo que en la iglesia lo hay,
pero tenemos que tener la voz abierta para eso. Y para salirle al paso a esas personas, a veces familiares, amigos, que se refieren a los cristianos y a todos los cristianos que generalizan como ladrones, como estafadores, como vividores. No permita eso. Cuando usted permite ese tipo de comentarios y no le sale al paso con un testimonio diferente, usted se hace cómplice de eso. Usted está diciendo, es verdad. Y diga, no, en nuestra iglesia no es así. En nuestra iglesia hay claridad. En nuestra iglesia hay responsabilidad. ¿Por qué digo eso? Porque miren lo que dice el versículo 3. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces había responsabilidad en lo que se hacía. Y había transparencia. Y se comunicaba como ha de hacerse. Siempre le digo a hermanos, sobre todo nuevos creyentes que son inmaduros, que llegan a cierto lugar y quieren establecerse y quieren congregarse en una iglesia, si usted no ve claridad, si no se rinden informes, si el dinero es administrado por unos pocos y nadie sabe qué está pasando allí, pida cuentas. Y si las cuentas no están claras, pues mira, váyase de ahí. Entonces, hermanos, nuestra generosidad refleja cuán profundamente hemos entendido la gracia que el Señor nos ha dado. Punto número 2, versículos 5 al 9. Como nosotros, Pablo tenía planes. Todos nosotros tenemos planes, ¿no? Somos muy llenos de planes. Pero miremos de cerca sus planes y saquemos algunas enseñanzas de manera muy breve. Miren cómo Pablo tenía planes. Versículo 5 dice así: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y ahí continúa hablando de los planes que él tenía. Miren, hermanos, algunas enseñanzas muy rápidas para nosotros planificar y planificar bien. Prioridades bien definidas y establecidas. Usted tiene que saber qué cosa es prioritario en su vida y qué puede esperar. Eso es fundamental. Pablo está diciendo cuándo pase. Es decir, él ya tenía un itinerario y el cuándo tenía un espacio, tenía un momento para llegar. A veces somos demasiado desesperados. Queremos que las cosas se hagan siempre ahora y cometemos muchos errores en nuestros planes, en la manera en que tomamos decisiones. Otro principio es la responsabilidad. Tenemos que planificar con responsabilidad. Esto lo estamos tratando de poner en práctica con mucha seriedad en el marco de los ministerios de la iglesia, pero aplica a la vida familiar, a la vida personal. Y otra vez repito, si usted quiere hacer algo, pero usted no tiene el cuándo, no tiene el cómo, no tiene el dónde, no tiene el quién y no tiene nada, no se va a hacer. O tal vez lo va a hacer en el momento inoportuno y no el momento oportuno, porque usted no ha reflexionado y no ha pesado eso que quiere hacer y lo ha comparado con las otras responsabilidades que tiene y no le ha dado prioridad y no se ha responsabilizado con ello. Y vemos cómo Pablo tenía planes, pero no eran cosas a lo loco. No era que quería hacer algo, no es que quería ir allí y ya, sino que tenía que ir, pero sabía que antes tenía que hacer otras cosas. Y ahí está modelándonos un poco de eso. Dependencia y sujeción, versículos 6 y 7. Dice, y podrá ser que me quede con vosotros. Podrá ser. ¿Ven? Porque recuerden, cuando hacemos planes, hay un refrán que dice, el hombre propone y Dios dispone. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no voy a hacer planes? No, voy a hacer planes, pero teniendo en cuenta que Dios tiene la última palabra con relación a mis planes. Dice, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Hermano, siempre deje esa puerta abierta. Tal vez usted sea de esas personas que se hace un propósito, un plan, y dice, yo voy a hacer esto, y llueva, truene, como decimos en Cuba, o relampaguee, se caiga el mundo,
explote el Poás, el Irazú y todos los demás volcanes, yo voy a hacerlo. Es bueno ser persistente, es bueno tener metas claras, pero no olvide que usted está sujeto a alguien que está por encima de usted. Dependa del Señor. No solamente si el Señor quiere que usted lo haga, sino si es el tiempo para hacerlo y la manera en que usted se propone también hacerlo. Así que nos debe alentar leer acerca de los cambios de planes de alguien como Pablo, ¿no? Si Pablo dejaba la puerta abierta para que sus planes cambiaran y todo lo que Pablo estaba haciendo y planificando era para honrar al Señor, ¿cuánto más nosotros? Ahí nos modela muchísimo él. Así que hacer planes no es incompatible con la fe, como a veces algunos piensan. Algunos dicen, no, yo no planifico nada porque al final planificar es algo carnal. No, eso no tiene sentido y al final todos terminamos planificando y es importante hacerlo, pero bajo estos principios siempre que pongamos a Dios en el centro. Y número 3, tiene que ver con las relaciones y cómo nos relacionamos con aquellos que sirven junto a nosotros. Cuando honramos a quienes sirven, fortalecemos el cuerpo de Cristo. Y eso es fundamental que lo entendamos y aquí voy a dar algunos principios de cómo nosotros debemos relacionarnos con aquellos que sirven junto a nosotros. Si no somos nosotros líderes dentro de la congregación, con aquellos que nos sirven, que nos lideran, cómo relacionarnos con ellos. Algunos principios acá son fundamentales porque hay un modelo de liderazgo que aunque entendamos que no es bíblico, sigue teniendo una influencia muy negativa en nosotros y a veces no nos damos cuenta de eso. Pablo enseña allí versículos 10 al 24 y es bien extenso, lo pueden ir siguiendo después en sus casas, puedes profundizar un poco más, habla de ciertas personas allí, personas que colaboraban con él y Pablo dedica tiempo para reconocerlos, incluso para de alguna manera recomendarlos y recomendar que los cristianos deben someterse a personas como esas. Debemos honrar y sujetarnos a quienes nos sirven. Y miren aquí al principio, nuestra sujeción no es a las personas que más saben, a los que más títulos tienen, a los que más nombramiento, más reconocimiento social pueden tener. No. Nosotros nos debemos someter a aquellos que son los que más ayudan y más trabajan, a los que sirven. Aun cuando tienen flaquezas y demás, pero a esas personas son las que nosotros nos debemos someter. Hermanos, la autoridad en los que nos presiden, los que nos guían, los que nos lideran, no debemos buscarla más allá del carácter y del servicio. Porque a veces nosotros estamos muy dados a esa filosofía mundana de que el doctor, el máster, las titulaciones, mi jefe, sí, si es su jefe ya usted sabe que tiene que someterse a él, no le queda otra, ¿no? Pero Pablo está hablando en el marco de la vida cristiana donde el servicio cristiano no es voluntario. Aunque usted perciba algún tipo de remuneración, de ofrenda, usted sirve al Señor voluntariamente. Porque si usted está sirviendo al Señor por otra motivación, ya va muy mal. Usted sirve al Señor voluntariamente. Y voluntariamente usted se somete a la autoridad. Pero la autoridad no la tiene el que más sabe. La autoridad la tiene el que tiene un carácter piadoso, que se somete al Señor, que sirve al Señor y en ese espíritu le sirve a usted. Entonces esa persona tiene autoridad sobre usted. Porque le sirve. Por eso también se nos llama en la Biblia a someternos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque se supone que todos los cristianos nos servimos mutuamente. Y si nos servimos mutuamente, entonces tú te sometes a mí y yo me someto a ti. Yo respeto tu autoridad, tú respetas la mía. No sé si ustedes se han dado cuenta. Bueno, creo que a veces no se han dado cuenta. Porque Margot, cada vez que va a cocinar, me pregunta a mí. Yo le digo, Margot, yo no sé nada de cocina.
Y he hablado de algo que ustedes no entienden. Soberanía de esfera. Usted allí es la jefa. Usted está designada para eso. Y así cada hermano. Vienen a preguntarme. Esta mañana me preguntaron de las letras. Pastor, ¿qué usted cree de las letras? ¿Qué voy a saber yo de las letras? No soy el indicado. ¿Cómo yo voy a meter mis narices y decir, no, esta me gustan aquí o allá? No. Usted fue designado para eso. O voy a decirle yo a Alberto cómo tiene que cambiar. Sería muy bueno que lo cambiaran porque pita cantidad y molesta. Estuve a punto hoy cuando Manuel estaba dando clases de llamar a Alberto para que buscara una escalera y zafarlo. Que le da una locura tremenda ahí, creo que es no sé si es el ruido, lo altera, ¿verdad? Y se supone que es para que detecte humo, no ruido. Miren, allí volvió a pitar. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos a un líder, ¿qué estamos viendo? ¿Sus capacidades, sus habilidades? ¿O estamos viendo su carácter y su disposición al servicio? Y eso también nos enseña a nosotros a la hora de elegir los hermanos que nos van a estar guiando. No es el hermano que más sabe, es el hermano más dispuesto a servir y con un carácter piadoso. Si sabe, mucho mejor. Si no sabe, nosotros estamos encargados de enseñarlo. Pero eso es prioridad. Fíjense que Pablo ahí es donde apunta. Él no habla de cuántos títulos tenía Timoteo. Él no habla de cuántos sabían los demás. Él habla de cuánta disposición tenían al servicio de su carácter cristiano. Respetarlos y valorarlos. No los despreciemos. Pablo hace un llamado para que no despreciaran y no menospreciaran a Timoteo. Al parecer Timoteo tenía algunas limitantes. Muchos creen que era tímido, tal vez porque era joven y otras cuestiones. Otros creen que era enfermizo, que era un muchacho débil y tal vez algunos lo estaban menospreciando. Sin embargo, Pablo se encarga una y otra vez de decir, este hombre merece ser respetado, ustedes deben sujetarse a él porque sirve junto a mí y lo hace con dedicación para el Señor. A esas personas nos debemos someter, valorarlos y respetarlos. Versículo 12, voy a leerlo, dice así, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir. Por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. No sabemos por qué Apolo no quiso ir. Sencillamente dice que no tenía la disposición. No se sentía dispuesto. Es interesante que Pablo no lo critica. Es interesante que Pablo lo respeta y de alguna manera da a entender que era necesario que los demás también lo respetaran. Respetemos las decisiones de los demás. Respetemos cuando un hermano dice, hermano, no puedo ahora, no estoy dispuesto, no me siento bien. Es de humanos. No somos máquinas, no somos robots. Debemos respetar las decisiones de los demás, aunque no las entendamos a veces, porque no tenemos todos los elementos, no sabemos cómo se siente esa persona, no sabemos por lo que está pasando. Por lo tanto, respetemos su decisión. Versículo 18, saltamos, y está hablando de un grupo de hermanos que los menciona con anterioridad. Dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconocer pues a tales personas. Debemos reconocer a aquellos hermanos que son tan valiosos en la iglesia, que a veces no tienen protagonismo público, pero son esos hermanos que alientan, que exhortan, que son positivos, que están siempre preocupados por qué te pasa, si te ausentaste. Hermano, no se moleste si hay un hermano que dice, qué bueno que te vuelvo a ver. No lo estás regañando. Y hago un paréntesis, no lo regañe a un hermano porque faltó 2 domingos. Muéstrele que usted estaba preocupado por él. Pero cuando el hermano le muestra preocupación, no lo está regañando. Simplemente está diciendo, lo extrañamos, nos alegramos mucho de volver a verte. Y si el hermano te envía un mensaje o te llama por teléfono preguntando por qué no viniste, es porque está preocupado y quiere saber si estás enfermo o si necesitas apoyo. Necesitamos madurar mucho en la manera en que nos comunicamos y nos relacionamos, porque a veces somos muy dados a ver lo negativo en todo, y ahí vienen los malos entendidos.
como decía un pastor amigo, me critican porque salí, bueno, que criticó, una hermana me confrontó porque salí por la puerta y no la saludé. Le tuve que explicar, hermana, iba con dolores de estómago, directo al baño. A veces no pensamos en eso. Hermano, yo les propongo esto, siempre, y lo hemos aprendido, cuando estudiamos sobre todo primero los Corintios 13, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Espere lo mejor de la gente. ¿Por qué tienes que estar esperando lo malo de la gente? Y más de tu hermano en Cristo. Si no te saludó, ¿por qué en vez de pensar, no me quiso saludar, no piensas, seguramente tiene preocupaciones, seguramente no se dio cuenta, seguramente tiene otra cosa en mente o tiene un problema? ¿Por qué vas a pensar que no te quiso saludar? Y así con con otras circunstancias que nos pueden pasar. En el versículo 19 menciona una pareja que aparece mucho en la vida de Pablo, ligada al ministerio de Pablo, que es, ¿quiénes son? Priscila y Aquila. Se le menciona varias veces a esta pareja. Pablo los conoció a ellos en Corinto, precisamente. Después se trasladaron con Pablo a Éfeso en un momento, fueron apoyo para Pablo ahí en Éfeso. Estando en Éfeso, la iglesia se reunía en su casa. Miren qué interesante. Luego encontramos en los saludos a los romanos que ellos habían regresado a Roma y que una vez más la iglesia se reunía en su casa. Eso lo vemos en Romanos 16. Luego vemos que en 2 Timoteo 4:19 están otra vez en Éfeso, en este caso ayudando a Timoteo. Esta es una pareja que muchas veces pasamos por alto, pero son de los colaboradores más fieles, más reconocidos por Pablo, personas de estas que son incondicionales, que lo apoyaron en diferentes momentos. Y miren qué interesante, siempre brindaron su casa para que la iglesia se reuniera allí. Entendamos esto, no entendamos la iglesia de Corinto como esta iglesia, no entendamos la iglesia del Nuevo Testamento como esta. La iglesia de Corinto era una iglesia que se reunía posiblemente grupos pequeños de personas en diferentes hogares, y a cada uno de esos hogares y el grupo que se reunía ahí también se le denominaba iglesia. No era que toda la iglesia de Corinto se reunía en casa de Aquila y Priscila, sino que se reunía un grupo, y ese grupo que se reunía era la iglesia de Corinto, o era una representación de la iglesia de Corinto. Pero qué interesante esta pareja. Gracias a todos aquellos que aparecen con palabras de ánimo. Pensemos en eso y demos gratitud en nuestro corazón por todos aquellos hermanos que aparecen en nuestra vida una y otra vez con palabras de ánimo, con detalles, con buenas noticias, que son hermanos positivos, alentadores, con halagos, con cuidados para que los que trabajan mucho no se agoten en demasía. Esos hermanos que a veces nunca vemos aquí, pero que están muchos aquí sentados, que son pilares fundamentales para que la iglesia marche en armonía. Esos son dones, eso es servicio al Señor, eso es hacer la obra de Dios. La obra de Dios no la hacemos solamente los que nos paramos aquí. La obra de Dios la hacemos todos juntos por medio también de cada uno de esos detalles. En la obra del Señor, el más importante, el imprescindible, ¿quién es? Hay uno solo que es imprescindible, es el Señor. Pero luego le siguen sus colaboradores más fieles, esos que son abnegados, esos que se esfuerzan por siempre servir y hacerlo de la mejor manera. Reconozca a esos hermanos. De vez en cuando, póngale la mano en el hombro. De vez en cuando, denle una palabra de aliento. No solamente a los que realizan el culto, sino a los que sirven a veces tras bastidores, como también se dice. En la obra de Dios, las personas fieles valen más que los programas. Ya casi termino, pero me vino a la mente ahora algo que sufrí hace ya unos cuantos años en una iglesia, la primera iglesia que pastoreé.
una hermana líder de aquella iglesia muy valiosa, porque era una hermana valiosa, servía mucho a la iglesia, no hay duda de eso. Pero a veces era celosa en demasía, y ese celo la llevaba a interponer las prioridades. Recuerdo que había un joven que llegaba a la iglesia, estaba comenzando la iglesia, tenía mucho ímpetu, él quería servir en todo y se dispone para cambiar, ¿cómo le dicen aquí? Tubo de luz fría, ¿le llaman así a esto? ¿Cómo? Fluorescente. Bueno, en Cuba se le llama tubo de luz fría y luego se le llama de 20, de 40 o del tamaño. Bueno, el joven, porque era bien alto el templo, se dispone, busca una escalera y se le cayó, se le rompió. Y aquella hermana le dijo tantas cosas que lo ofendió. Y yo tuve que reprender a la hermana luego sola. Le dije, en la iglesia del Señor, las personas siempre, los hermanos siempre son más importantes que las cosas. Más importante que los programas. Porque la iglesia es primero del Señor. Pero la iglesia son los hermanos. Entonces no hay tal cosa como lugares, programas, espacios sagrados. Sagrado es el Señor. Y en segundo lugar, si quieres sacralizar algo, la iglesia del Señor por la cual Él murió. Madurez cristiana no se mide solo por doctrina, por cuánto sabemos, si tenemos la doctrina correcta o no, sino por cómo manejamos lo cotidiano. Nuestras posesiones, nuestros planes, nuestras relaciones con otros siervos de Dios, a veces hasta esos siervos más pequeños, que somos a veces tan ingratos con ellos y tantos nos sirven. Quiero entonces terminar con estos dos versículos que son imperativos y nos dan un impulso, nos dan un desafío a nosotros, y con eso termino. Esta es la conclusión del mensaje. Dice capítulo 16, versículos 13 y 14. Eso es para todos nosotros, y así podemos decir que Pablo está concluyendo su carta. Dice, velad, estén alertas, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, también pega para las mujeres, es portaos valientemente, dice, y esforzaos. El Señor les bendiga, hermanos.